Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto del Poder Ejecutivo, los órganos que lo integran y cómo funciona. Soy Rubén Flores Dapkevicius. El Poder Ejecutivo, la expresión Poder Ejecutivo, se la puede entender como el jerarca y asimismo, en su similitud con la administración central, como el sistema orgánico, es decir, el jerarca y, como sistema orgánico, el conjunto de órganos. Aquí existen dos videos en esta plataforma, dos videos, uno respecto a la teoría del órgano y otro respecto a los sistemas orgánicos. Pero veamos cómo funciona el Poder Ejecutivo. El artículo 168 de la Constitución, 168, nos dice que al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos, eso es el acuerdo, o con el Consejo de Ministros, corresponde, compete. Eso es el artículo 168. Estoy hablando del Poder Ejecutivo jerarca. Acuerdo, el presidente con el ministro de Salud Pública para decidir la importación de vacunas, por ejemplo, y el ministro de Economía, es el acuerdo. O el presidente de la República actuando con todos los ministros para enviar, por ejemplo, proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. El Poder Ejecutivo, además, funciona con el órgano preeminente, que es la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, como ustedes saben, y ya lo hemos dicho, es en nuestro país el jefe de Estado, es decir, representa al Estado, y a la vez el presidente de la República es el jefe de gobierno, porque es el que imprime, el que impone su política en materia de gobierno. El presidente de la República tiene una serie de competencias que están establecidas expresamente en la Constitución de la República, la designación de los ministros, el artículo 168, numeral 25, nos habla del refrendo ministerial, la firma del presidente con los ministros correspondientes, etc. Pero, en todo caso, el presidente de la República, cuando actúa en el acuerdo o cuando actúa en el Consejo de Ministros, evidentemente puede y debe, si está en su sano juicio, imponer, en definitiva, su voluntad política. Ello es así, entre otras cosas, porque el presidente de la República es elegido por el cuerpo electoral en forma directa, por el pueblo organizado en cuerpo electoral, y los ministros son elegidos por él. Pero además, el artículo 179 de la Constitución de la República nos dice que el ministro o los ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen, 168, numeral 25, o expidan con el presidente de la República. Los ministros no quedarán exentos de responsabilidad. Los ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito, aunque invoquen la orden, escrita o verbal del presidente de la República. Así que el presidente de la República puede darles órdenes. Esta disposición no puede ignorarse. ¿Y quién puede dar orden a un funcionario público? El jerarca. Así que los ministros están subordinados, en definitiva, a el presidente de la República. Pero continuemos entonces.
El Poder Ejecutivo puede funcionar en acuerdo, en Consejo de Ministros y el Presidente de la República actuando solo. Pero ¿cómo funcionan estos órganos? ¿Cuál es el principio general para el funcionamiento? Ello surge del artículo 160 de la Constitución. El Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los ministerios, etc., y tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen. Acá está hablando del planteamiento de los ministros en sus carteras o el presidente de la República plantee. Es la competencia privativa que necesita planteamiento de los ministros en los temas de su cartera, el ministro de Salud Pública en temas de salud pública, y el presidente de la República en todos los temas, evidentemente. Pero el Consejo de Ministros, asimismo, tendrá competencia privativa, aquí quiso decir exclusiva, ya había dicho privativa anteriormente, en la primera oración. Entonces, el Consejo de Ministros tendrá asimismo competencia exclusiva en los casos previstos en los incisos 7, declaratoria de urgente consideración, 16, 19 y 24 del artículo 168 de la Constitución de la República. Yo agrego una coma, entre otros, porque existen otras competencias exclusivas del Consejo de Ministros. Por tanto, para que el Poder Ejecutivo actúe en Consejo de Ministros, se necesita texto expreso, que es de interpretación estricta y no admite extensiones analógicas. Así entonces, el principio general es que el Poder Ejecutivo actúa en acuerdo, en el órgano denominado acuerdo. Ese es el principio general. Para excepcionar esa forma de actuación, debe existir texto expreso que atribuya una competencia al Consejo de Ministros. Espero que pasen una excelente jornada. Dejo bibliografía extensiva de este tema en la descripción del video. Es un video introductorio, pero creo que hemos sido lo suficientemente claros. La forma de actuación del Poder Ejecutivo, los tres órganos que lo integran, cuál es el principio general, cuál es el órgano preeminente, la Presidencia de la República, etc. Cálido saludo y hasta nuestra próxima entrega.